Muy bien, hola a todos nuestros suscriptores de nuestro popular canal. Vamos a hablar en este video de redes neuronales profundas, ¿sí? Cosas que ya estuvimos viendo al ver algunas redes convolucionales. Eh, la intuición de esto es, por ejemplo, qué pasa si queremos hacer un circuito lógico, ¿sí? Pero solo tenemos dos capas, ¿sí? Solo podemos usar dos capas para hacer este circuito, ¿sí? La ventaja de ir usando varias capas en una red neuronal es la abstracción, ¿sí? Cada capa se abstrae más de los datos iniciales. En la red convolucional, acuérdense, íbamos aprendiendo features cada vez más complejos, íbamos aprendiendo a distinguir bordes, luego íbamos aprendiendo a distinguir formas, contornos y finalmente distinguir directamente qué tipo de objeto es la imagen. ¿Sí? Evidentemente, el teorema de universalidad nos dice que dos capas son suficientes, pero para aprender mejor la representación de los datos tiene sentido usar más capas, ¿sí? Ahí surge lo que es Deep Learning, en donde la idea es usar muchas capas para las redes neuronales. El problema de Deep Learning fundamental, los problemas más graves por los cuales Deep Learning no fue algo popular hace 20, 30 años, eran problemas numéricos, ¿sí? El problema de explosión o de desvanecimiento del gradiente, ¿sí? A medida que íbamos entrenando con backpropagation, los gradientes daban overflow o bien desaparecían y se hacían cero y todas las neuronas se me apagaban y la red dejaba de aprender, ¿sí? Esto se solucionó con el uso de mejores algoritmos de optimización, como por ejemplo Adam o cosas por el estilo, y el uso de algunas funciones de activación interesantes, como por ejemplo las ReLU, ¿sí? Hoy en día no hay problema en entrenar algunas redes profundas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una red convolucional donde tenemos eh, 64 filtros de 3x3, luego 64 filtros de 3x3, luego una etapa de pooling, luego 128 filtros de 3x3, 128 filtros de 3x3, otra capa de pooling, 256 filtros de 3x3, 256 filtros de 3x3, otra capa de pooling, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos capas fully connected de 4096. Acuérdense que lo que vimos en la etapa de, cuando vimos redes neuronales convolucionales, la mayor cantidad de parámetros van a estar acá. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Teníamos una imagen de 224 por 224 por 3, en donde estos 64 filtros de 3x3 nos los llevan a 224 por 224 por 64, ¿sí? Porque son 64 filtros. Pero al aplicar acá pooling, ya reducimos esto a la mitad, entonces nos queda 112 por 112. Y al aplicar estos filtros de 3x3, nos queda 112 por 112 por 128. Luego hacemos pooling otra vez, entonces de estos 112 por 112 nos queda 56 por 56, ¿no? Acá haciendo max pooling de 2 por 2, ¿sí? Para reducir a la mitad. Entonces acá nos queda 56 por 56 por 256, que es la cantidad de filtros, ¿sí? Son cubos estos. Luego acá hacemos pooling, entonces quedamos con 28 por 28 y por 256 y al aplicar estos filtros, 512 filtros de 3x3, tenemos 28 por 28 por 512. Una etapa de pooling más nos reduce esto a 14 por 14 y si aplicamos 512 filtros de 3x3 nos queda 14 por 14 por 512. ¿Sí? Finalmente otra etapa de pooling más nos lleva a 7 por 7 por 512. ¿Sí? Fíjense que acá ya no hay más filtros. Y estos 7 por 7 por 512 lo podemos planchar, ¿sí? Si hacemos 7 por 7 por 512 nos da 4096 a un vector de 4096 dimensiones, que luego tenemos acá otra capa fully connected de 4096 y otra más de 4096 y finalmente un softmax de 1000 para darle una probabilidad a cada una de las 1000 clases a las que puede pertenecer esta imagen, ¿sí? Entonces acá vemos cuál es el concepto de Deep Learning y cómo funciona una red convolucional sobre la imagen y cómo van transformando, ¿sí? La imagen en distintas representaciones, ¿sí? En la parte azul, acá es donde está la mayor cantidad de parámetros de la red, ¿sí? Porque ¿cuántos parámetros hay acá? Si hay 64 filtros de 3x3, cada filtro de 3x3 son 9 parámetros y 64 filtros son 64 por 9 parámetros que tiene que aprender la red. Fíjense que son poquitos, ¿sí? Y las etapas de pooling, la red no tiene que aprender ningún parámetro. Entonces, si nos pidieran calcular la cantidad de parámetros de esta red, acá tenemos 9 por 64, 9 por 64, 9 por 128, 9 por 128,
9 por 256, 9 por 256, 9 por 256, 9 por 512, 9 por 512, 9 por 512. Parece como que se trabó el video, ¿no? Pero no. 9 por 512, 9 por 512, 9 por 512. Y acá tenemos nada, porque es una etapa de pooling. Y acá tenemos 4096 por 4096 y 4096 por 4096 parámetros, ¿sí? Acá es donde está la parte gruesa en cuanto a la cantidad de parámetros totales que tiene que aprender esta red convolucional. El problema del desvanecimiento del gradiente era este, ¿no? La red dejaba de aprender, ¿sí? A medida, fíjense que agregamos mayor cantidad de capas, ¿sí? Esto cada vez tiene un error mayor, ¿sí? Como que deja de aprender. Se le desvanece el gradiente y la red empieza a dejar de aprender, por eso con una capa el error baja hasta acá, pero ya con 4 capas el error hace esto. Para evitar problemas de overfitting y estos problemas tenemos varias técnicas de entrenamiento, de las cuales la más interesante es Dropout. En Dropout lo que hacemos es al azar apagar una cierta cantidad de neuronas, ¿sí? Por cada dato. Por cada dato que procesamos apagamos al azar una cantidad de neuronas. Por ejemplo, el 20% de las neuronas, las forzamos a cero. Con esto lo que le estamos diciendo a la red neuronal es que cada vez que ve un dato no puede usar el total de las neuronas. Entonces es más difícil overfitear, ¿sí? Porque hay neuronas que no vieron algunos datos porque estaban apagadas. Entonces esto permite reducir problemas de overfitting. Batch normalization es algo que se usa también bastante en redes convolucionales y redes profundas. Eh, es algo bastante difícil de explicar, así que simplemente nosotros ponemos en nuestro modelo usar batch normalization y dejamos que la magia suceda. Y también podemos hacer normalización de los pesos, podemos regularizar, ¿sí? Acuérdense que hay parámetros para regularizar que también nos ayudan a prevenir el overfitting. En Deep Learning, la técnica más común para prevenir overfitting es el dropout y no tanto la regularización. Y Transfer Learning es algo que habíamos hablado cuando vimos redes convolucionales, que es donde transferimos los pesos, ¿sí? De una red que ya aprendió con un cierto conjunto de datos, una red preentrenada, para luego continuar su entrenamiento en un caso más específico. ¿Qué herramientas usamos para esto? Bueno, TensorFlow es una herramienta y también pueden usar PyTorch, ¿sí? O alguna otra. Esto puede usar CPUs o GPUs y lo recomendable es usar Keras sobre TensorFlow o sobre PyTorch, porque Keras nos da una abstracción que es muy útil a la hora de construir modelos. Este es un ejemplo de Keras, en donde lo vamos a aplicar al set de datos MNIST, ¿sí? Eh, y el resultado de este modelo es de 99,25% de accuracy. Fíjense lo bien que va a andar esto. Lo que yo les quiero mostrar es simplemente cómo se define el modelo en Keras. Fíjense qué sencillo. Vamos a definir un modelo secuencial en donde agregamos una etapa convolucional con filtros de 3x3, ¿sí? Y agregamos 32 filtros de 3x3 con función de activación ReLU, ¿sí? ¿Y cuál es el input shape? Bueno, el input es el input de la imagen. Luego agregamos otra etapa convolucional de 64 filtros de 3x3 con activación ReLU. Luego activamos una capa de pooling, ¿sí? De 2x2. Luego activamos una capa de dropout de 0,25. El 25% de las neuronas las apagamos. Luego hacemos un flatten. Esto nos convierte todo en un único vector de 128 elementos, ¿sí? Que es el resultado que teníamos acá. ¿Sí? El total de esto es 128, ¿sí? Y acá aplicamos una capa densa, una fully connected de 128 neuronas, dropout de 0,5 y finalmente otra capa densa de tantas clases como dígitos hay, de 10 clases con una capa de activación softmax, ¿sí? Compilamos el modelo, lo entrenamos y eso es todo, ¿sí? Es sumamente simple eh, y sencillo hacer esto para el set de datos de MNIST, ¿sí? Entonces, con ese ejemplo podemos ver el funcionamiento de una red convolucional y cómo es sencillo en Keras definir la red convolucional tal y como la describimos cuando vimos el modelo, ¿sí? Cuando vimos la arquitectura del modelo.